Bueno, con nosotros está Mariano Del Mazo, que es periodista y escritor, autor de Los Redondos, Fuimos Leyenda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Fuimos Reyes. Ah, perdón, tengo acá Leyenda. Fuimos Reyes, contame por qué el libro. Bueno, un libro que hicimos con Pablo Perantuono hace ya un tiempo. Fuimos Reyes es un guiño a una vieja película sobre Muhammad Ali. Ah, ok. Cuando éramos reyes. Okay. Es una maravilla, un documental. Y bueno, hace ya un tiempo nos pusimos a investigar un poco todo el fenómeno de los redonditos. Cuando no existían tantos libros, los tratamos de encarar de una manera bastante objetiva, no desde una mirada de fan, que era lo que suele ocurrir. Y bueno, tuvo varias reediciones, la última con un prólogo brillante de Mariana Enríquez. ¿Por qué se llamaban Los Redonditos de Ricota? Bueno, fue como ¿Por qué tantos... le pusieron ese nombre? Bueno, ¿Sabés la historia? Sí, es como también parte... Ah, es parte de leyenda, ahí está, somos Okay. leyenda. Bueno, hay una idea que dicen que tenían que poner un nombre para un concierto que iban a dar en Salta, en principio del 78, y no tenían nombre. Entonces buscaron en las recetas del diario Clarín y apareció justamente la idea de Los Redonditos de Ricota, de las recetas de Blanca Cota. No te puedo Ustedes creer. quizás son muy jóvenes, No te puedo creer, sí. pero sí, claro. Qué bárbaro. Y esa, bueno, quedó casi como una broma. Y Patricio Rey, que es algo también muy interesante en el sentido de que son, bueno, los patricios y los reyes, ¿no? Claro. Algo aristocrático. Claro. ¿Qué fue el Indio Solari? ¿Cómo? Muchas ¿Cómo lo cosas, describirías? como todo ser humano, ¿no? Pero yo creo que en esencia fue un poeta. Coincido. Alguien que Vengo insistiendo desde muy temprano que para mí fue uno de los máximos letristas que tuvo el rock nacional. Sí. ¿Estoy equivocado? No, yo creo que no. Tenía algo que solamente tiene la poesía, que él no eran versos terminados, no eran versos que estaban para contar algo, sino que eran versos que quedaban suspendidos y que los completaba, en este caso los escuchaba, ¿no? O los leía. Si vos lees, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle, no estás diciendo solo le pido a Dios que la guerra me sea indiferente. Claro, estás diciendo otra cosa. Claro. Que la completa, justamente que escucha, y en cada uno reverbera de una manera diferente. Yo no sé qué sentía alguien. O sea, cada uno le da el significado que quiere a esa frase. Sí, exactamente, y eso es una condición que solamente tiene la poesía. Claro. Y aparte era una lírica muy singular, no hay referencias dentro del rock argentino, ¿no? A ese tipo de texto. Cuando habla del amor francés, ¿qué es lo que está queriendo decir? Bueno, otra vez, cada uno lo que quiere. Ok. Tiene muchas letras de ese tipo. Lo que quiero decir es que en vez de decir me gusta esta chica, dice mientras bailamos tangos fatales. Digamos, va por la alegoría, por la metáfora. Me parece que alguien que era un experto de la palabra. Un tipo muy culto. Muy culto. Uno podía hablar de cine de autor de la década del 60, de Tarkovsky, de Fellini, uno podía hablar de libros. Pero era muy interesado el indio en toda la contracultura norteamericana de la década del 60, que dio un montón de autores, beatniks, mucho cine, bueno, algo muy interesante. Aquella izquierda norteamericana de la década del 60, que musicalmente estuvo en Bob Dylan, ¿no? Alguien como referente. Se nutrió de todo eso y después le dio su impronta muy porteña. Él escribía también en porteño. El indio usaba un lunfardo muy interesante. Yo me acuerdo de un concierto en Mendoza, no fui, pero vi las imágenes, que hacía mucho frío y antes de empezar el concierto, ahí estaba con esos gorros con orejeras. Con las orejeras. Le dijo a la gente una frase, yo no me lo olvido más. Dijo, perdónenme, tengo la gola a media asta. Y yo digo, ¿qué entendió la gente? Le estaba diciendo que en vez de decir estoy difónico, no, tengo la gola a media asta. Como la bandera a media asta. Claro, hablaba en un lunfardo muy, muy florido, muy tanguero, muy culto, como vos decís. Y bueno, ¿solamente le gustaba su música o era un tipo culto musicalmente? ¿Le escuchaba todo? No, le gustaba. Había algo que le gustara. Lo que no le gustaba, y lo decía, no le interesaba mucho el rock argentino. Mirá vos. Le gustaba un poquito Manal, le gustaba mucho Tom Petty, que es un músico norteamericano, le gustaba mucho David Bowie, le gustaba mucho John Lennon, los Beatles, bueno, pero... ¿No le gustaba Charlie? ¿No le gustaba Fito? No. No te puedo creer.
le gustarán algunos temas, pero con Fito tuvo un gesto lindo, pero no le interesaba, no es que no le gustaba, no le estaba en su Soda. órbita. No estaba en la órbita, claro. Le gustaba mucho también el tango, por eso digo... Mirá vos. Sí. O sea, ¿era tanguero? Era tanguero. El papá era tanguero y él en uno de sus discos puso la foto del Tata Floreal Ruiz. Mercedes Sosa llegó a decir, Sí. no le entiendo la letra, no entiendo lo que escribe, Y bueno, pero hay arte no entiendo para lo que todo. canta. Mercedes Sosa estaba forjada en la poética de Jaime Lima Quintana, estaba forjada en la poética de Manuel J. Castilla, otro tipo de poesía. Claro. No, el indio venía de toda la rama más, un poquito más, no surrealista, pero sí un poquito más hermética. ¿Por qué él era hermético? ¿Por qué era como era? Su temperamento era el temperamento de una persona tímida, era algo fóbico, no le gustaban, Fóbico. no le gustaban las multitudes, cosa que es una paradoja porque él, digamos, fue un artista de masas, ¿no? Llegó a llenar 350.000 personas en Olavarría. No lo hacían especialmente felices las multitudes. Tenía un temperamento muy relacionado con cierto afán de discreción. Él, digamos, Casi fantasmagórico. Yo les pregunto a ustedes cómo se llama el hijo, no creo que lo sepan. No tengo ni la más pálida idea ni bueno, cómo se porque llama la mujer. mantenía con mucha La fricción. privacidad. Sí, y era alguien que le gustaba mucho la vida, lejos de lo que se piensa que es un rockero. Fue el tipo que hace muchas décadas estaba con una mujer, enamorado, Mirá. que vivía puertas adentro, que tenía los amigos nuevos, eran los padres de los compañeros de Del su colegio. hijo Bruno, Mirá vos, claro. mirá vos. Le gustaba tomar un rico whisky, el whisky bueno. Nunca tuvo un afán demagógico. Siempre fue alguien que dijo, a mí me gusta Nueva York como ciudad, me gusta pasear por Nueva York, me gusta el whisky importado. Conozco mucho rockero que estacionaba la 4x4 a 10 cuadras, estacionaba la 4x4 a 10 cuadras de obras, No, ¿en serio? iba caminando y se compraba una cerveza en la esquina para pasar porque le gustaba la cerveza más ¿Puedes barata. decir quién? No, en absoluto. Pero el indio jamás Nunca dijo, fue hipócrita. Ahora, un poquito hipócrita era. a ver, ahí empieza Feynman. No, el Feynman, no. Feynman de la gente. No, esto de soy anticapitalista, estoy con la izquierda, me gusta los Kirchner, qué sé yo, pero tenía vida de rico. Pero la ganó él, ¿No? la plata, Sí, con su trabajo. pero por supuesto, obviamente. Había un privado, helicóptero, Nueva York, ¿viste? No le gustaba el imperio, pero le gustaba Nueva York, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No, qué sé yo, no. ¿Qué te parecía eso? ¿Qué te parece eso? No, me parece que no era especialmente alguien que cuestionara el imperialismo. Me parece que cuestionaba el estado de cosas, el estado de injusticia, pero no creo que esté en contra de la gente que se gana su plata en buena ley. No lo sé, no. Está muy bien. ¿Leyó tu libro? No sé que no sé. Yo estoy seguro que sí. Pero... ¿Nunca se lo preguntaste? Es que cuando salió editado no le hicimos ninguna nota más. Mirá vos. Yo le hice muchas notas para el diario Clarín. Después le hice... la primera nota la hice para un taller de periodismo. No te puedo creer. ¿Año? 84. Recién casi arrancaba, ¿no? La primera vez que tomé Fernet y la última en mi vida. Lo bien que hace, ¿no? Porque Sí. es horrible. eso. Horrible, para Horrible, solo, una cosa. sin gaseosa. Ah, peor todavía. Peor Lo que quiero decir es todavía. que me atendieron como si fuese un periodista de New York Times, No. él, Sky y Poli, No. y era para un taller de periodismo. Muy jovencito yo, y ahí me di cuenta que era gente que le gustaba el diálogo, la palabra, la conversación. Claro. A mí me molestó mucho después cuando fue avanzando el negocio de la música, a vos te habrá pasado en otros ámbitos del periodismo, que te decían, tal nota sí, pero son 20 minutos y otros artistas, Sí. ¿no? Y no le preguntes por tal cosa, tal cosa. Sí, claro. No, el indio y los redondos era tema libre y en buenas situaciones. Una casa, Mirá vos. era ¿Vos muy, le era muy preguntaste, grato. Mariano, le contaste que ibas a hacer el libro, lo entrevistaste específicamente o con la información que recabaste de las notas Hiciste tenías el libro. material, claro? La historia es muy interesante. Nosotros recolectamos 100 testimonios, entre ellos los de Sky y un montón de gente muy cercana y lo quisimos contactar. Lo contactamos, le mandamos un mail y nos respondió ese mail y dijo, le autorizo a que lo publique, y lo publicamos.
dijo, el libro que ustedes están haciendo es la historia de los Beatles contada por Pete Best. Pete Best era el baterista que quedó afuera. Y ahí estaba, habíamos hablado con Sky, con Rock and Roll, con todos, excepto con él. Y entonces para él, todos eran Pete Best, excepto él. Así que no, específicamente para el libro no. Mi compañero Perantuono, gran periodista, le mando un saludo si me está bien, le hizo una entrevista en Nueva York en un hotel, creo que 4 estrellas, que es una entrevista fantástica, está en internet. Se pagó el viaje el mismo Perantuono y estuvo también hablando. Y esa nota, más todas las que yo había hecho, fue, nos juntamos, somos amigos, y digo, che, hagamos algo con todo esto porque es oro. Pero específicamente para el libro, no. Mirá vos, mirá vos. ¿Cómo lo recordarías? Yo creo que hoy es un momento histórico. Me parece que ha muerto una persona muy, muy, muy importante. Pensá que el primer disco, Los Redonditos Ricota, es del 85. O sea, más de 40 años de estar escuchando a Brillar Toda mi la amor. década del 80, 90, 2000. Una cosa 2000. Y después él como solista. Y es un fenómeno transversal. Un fenómeno varias generaciones. Varias generaciones mutó. El primer público era un público más bien intelectual, de clase media, que iba a tugurios como el Paracultural, como Palladium. Tugurios. Y a partir de... Me encanta eso, tugurios. Parece Rolo Villar. Peringundines. No, bueno, Peringundines. Claro, por eso no me gustaban los redondos. Por eso me gustaba Soda. Vos sos más de Soda. No, soy del equipo, soy del lado Soda de la vida. Sí, sí. Y después cambió ese público y en la década del 90 empezó a ir un público más de los barrios más carenciados, un público que se mantiene hasta ahora. Es decir, que atravesó también unas clases sociales y fue cantándole a las épocas. De alguna manera, Los Redondos, los cuales el Indio Solari era, por supuesto, ¿no? El concepto, la lírica, sí, la música y la guitarra era de Sky, cantaron la primavera alfonsinista, cantaron el menemismo, cantaron cómo se deshilachó la alianza. Ese fue el marco histórico de Los Redonditos. Uno puede leer la historia del país escuchando las canciones. El Indio se metió en la política. Después. Sí, con Cristina, con Néstor. Mira, con el Cristina. Indio, el segundo disco... Se mete mucho. Sí. El segundo disco de Los Redondos se llama Octubre, que es un disco que habla un poco, de una manera también, ¿no?, muy metafórica, de la Revolución de Octubre bolchevique. Claro. De hecho, la tapa son las banderas rojas, es el arte de rocambole. Y ahí, en tiempos en que todo el rock argentino, estamos hablando de 86. Claro. ¿Recuerdan el 86? ¿Lo acuerdan? Sí, claro. Bueno, todo el rock argentino estaba tras las mieles del alfonsinismo. Claro. Y un poquito después hubo una gira en apoyo a Angelós y todos, excepto Los Redondos y algunos más, fueron a esa gira apoyando al radicalismo. En ese 86, que era quizás el corazón de la primavera alfonsinista, ellos tenían una canción que se cae decía, en el 87 cuando pierden claro, la de medio término. Claro, ahí había una canción que decía, siempre estandarte de mi parte. Ellos decían, nosotros no somos partidarios. Ahí ellos adherían, o el Indio adhería, en reportajes y en algunas canciones se puede observar, a algo más anarco y de izquierda, anarco-izquierda. Y después, bueno, a partir de que apareció el kirchnerismo, sí apoyó al kirchnerismo. Sí. Gracias por haber venido. A ustedes. Mariano del Mazo, uno de los grandes periodistas que tiene el diario Clarín. Gracias por venir. ¿Ya no estás? No, me fui hace mucho. Decir Argentina. Más grande. América. Exacto. Del planeta. Bueno, muy bien. Diego de Nicolás, en Plaza de Mayo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Seguimos en Plaza de Mayo, te digo, lo que es la mitad de la plaza, desde la pirámide hasta el Cabildo, muchísima gente. No llega la gente quizás a la zona de Avenida de Mayo, la zona de Diagonales, por ahí no. Pero vamos a charlar con los que están acá, que son muchos de verdad realmente. Chicos, los molesto un segundito, estamos en vivo a 24, bueno, contanos, ¿qué edad? 55. 55, ¿y vos? 40. 40, bueno, 15 años de diferencia, Los Redondos para los dos, ¿qué han significado? Crecí con el Indio en la adolescencia y hoy se lo digo acá a mi amigo, mi hermano, se me fue mi genio amor.